Ella se casa con un multimillonario moribundo por su fortuna, pero cuando él se recupera milagrosamente, descubre la verdadera razón por la que la eligió. La gran propiedad de Lancaster brillaba bajo una luz dorada, los candelabros resplandecían como estrellas en el enorme salón, y el aroma de rosas frescas flotaba en el aire, pero la atmósfera estaba lejos de ser romántica. Los invitados, vestidos con trajes a la medida y vestidos de diseñador, susurraban tras sus copas de champán, intercambiando miradas de curiosidad y desprecio. En el altar, Eleanor Gray se mantenía firme, llevaba un vestido blanco exquisito, más caro que todo lo que su familia había ganado en la vida, sujetaba el ramo con fuerza, pero su rostro seguía impasible, frío. A su lado, Theodore Theo Lancaster, su prometido, estaba sentado en su elegante silla de ruedas negra, vestía un traje impecable y su piel pálida reflejaba las marcas de la enfermedad. Sin embargo, sus ojos afilados e indescifrables la observaban con una intensidad inquietante. Alguien carraspeó. El abogado, de pie junto a ellos, deslizó un grueso documento sobre la mesa frente a Eleanor. La señorita Gray firmó. Eleanor tomó el bolígrafo sin dudarlo y lo presionó firmemente contra el papel. Cada trazo de su firma se sentía como sellar un trato. No se hacía ilusiones sobre el amor. Se iba a casar con un multimillonario moribundo por su fortuna, y él lo supo en el momento en que ella levantó la pluma. Theo habló en voz baja, pero con un tono divertido. «Eres sorprendentemente eficiente», murmuró. La mayoría de las mujeres al menos fingirían dudar antes de firmar la renuncia a su dignidad. Eleanor lo miró directo a los ojos, sin pestañear. Y la mayoría de los hombres no se casarían voluntariamente con una mujer que está esperando a que mueran. Algunos invitados ahogaron un jadeo, pero Theo solo sonrió. «Brindemos por la eficiencia». Visiblemente incómodo, el oficiante se apresuró a continuar con la ceremonia. «Eleanor Gray acepta a Theodore Lancaster». «Sí, sí», lo interrumpió suavemente, sin siquiera voltear a ver a Theo. Hubo una pausa, el oficiante se volvió hacia Theo y... «¿Theodore Lancaster acepta a Eleanor Gray?» «Supongo que sí», dijo Theo con desgano. Nadie aplaudió. La boda terminó antes de que realmente hubiera comenzado. Eleanor sabía exactamente en qué tipo de matrimonio se estaba metiendo. Había pasado la mayor parte de su vida apenas sobreviviendo, viendo a su madre ahogarse en deudas, viendo la salud de su hermano pequeño deteriorarse sin dinero para un tratamiento adecuado. Los Lancaster, en cambio, tenían riqueza suficiente para 1000 vidas. ¿Y Theo? Theo era el rey moribundo en su trono, jugando su última partida. Ella había investigado bien. Theo Lancaster era un brillante hombre de negocios, despiadado en las negociaciones y temido en las salas de juntas. Había construido un imperio de hoteles de lujo y bienes raíces de alta gama, pero su propio cuerpo lo había traicionado. Diagnosticado con una rara enfermedad terminal, solo le quedaban unos meses de vida. Entonces, ¿por qué la había elegido a ella? Había innumerables mujeres. Cualquier mujer habría aprovechado la oportunidad de convertirse en la señora Lancaster. Mujeres ricas, influyentes, hermosas, pero él había elegido a Eleanor. Una mujer que no tenía nada a su nombre, excepto desesperación e inteligencia. No tenía sentido, pero a ella no le importaba, ya tenía lo que quería, su dinero. La recepción de la boda era sofocante. Eleanor sentía el peso de las miradas críticas de la familia Lancaster, especialmente de Henry Lancaster, el hermano menor de Theo. Henry era lo opuesto a su hermano, carismático, cálido, pero con una mirada afilada que parecía ver a través de todos. «Debes estar muy orgullosa de ti misma», murmuró Henry, acercándose a Eleanor mientras giraba el whisky en su vaso. Eleanor le sonrió con despreocupación. «Muchísimo». A su lado, Victoria, la ex prometida de Theo, ni siquiera intentó ocultar su desprecio. «¿Tienes alma, Eleanor?» Eleanor inclinó la cabeza con calma. Si la tuviera, valdría mucho menos que la cuenta bancaria de Theo. Las uñas de Victoria se clavaron en su vaso. «No durarás aquí, siseó. No eres más que una cazafortunas. En cuanto Theo se haya ido, te echarán como basura». Eleanor tomó un sorbo de champán sin inmutarse. «Entonces supongo que debería empezar a redecorar antes de que eso pase». Victoria se fue furiosa. Henry la vio alejarse con una sonrisa divertida antes de volverse hacia Eleanor. «Eres atrevida, te lo concedo», dijo. Luego, tras una pausa, añadió, «pero deberías tener cuidado. Theo podrá estar enfermo».
Pero no es tonto. La sonrisa de Eleanor no vaciló. Yo tampoco. La vida en la mansión Lancaster era exactamente como lo había esperado, fría, hostil y completamente transaccional. El personal la ignoraba, la familia la despreciaba. Y Theo la observaba. Apenas interactuaban más allá de lo necesario. Pero Eleanor sentía su mirada sobre ella constantemente. La estaba probando, esperando. Una noche, mientras pasaba por su estudio, Eleanor escuchó su voz, baja, seria. Estaba hablando con su médico. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Theo. Hubo una pausa. Menos de lo que pensamos al principio, admitió el doctor. El deterioro se está acelerando. Los dedos de Eleanor se apretaron contra el marco de la puerta. ¿Alguna otra opción? La voz de Theo era indescifrable. Hay un tratamiento experimental. Es riesgoso, con una tasa de éxito baja, pero es una posibilidad. Silencio. Luego, Theo dejó escapar una risa baja y oscura. Apuesto a que mi nueva esposa ya está contando los días hasta que herede todo. El estómago de Eleanor se revolvió, no por culpa, sino porque se dio cuenta de que esto no iba a ser tan simple como había pensado. Theo Lancaster no era solo un multimillonario moribundo. Era un hombre con un plan. Y Eleanor acababa de entrar en un juego que no entendía del todo. Los días después de la boda se volvieron una rutina monótona. Eleanor jugó su papel de esposa obediente. Atendía las necesidades de Theo con una gracia perfectamente ensayada. Se sentaba a su lado en la cena, le acomodaba las mantas cuando descansaba en el solario y lo acompañaba a sus citas médicas. Para un extraño, parecía una esposa preocupada. Pero en realidad, solo estaba esperando. Esperando lo inevitable. Esperando el momento en que Theo Lancaster, el magnate multimillonario, tomara su último aliento y ella pudiera irse más rica de lo que jamás imaginó. El personal de la casa se movía alrededor de Theo como si ya fuera un fantasma. Hablaban en voz baja, lo trataban con lástima. Pero Eleanor sabía la verdad. Theo no era el tipo de hombre que se rendía fácilmente, ni siquiera ante la muerte. Ella esperaba que su condición empeorara rápido. Esperaba verlo más débil, más frágil. Pero en lugar de eso, algo inesperado sucedió. Una noche, el doctor Whitmore, el médico de toda la vida de Theo, llegó a la propiedad con una energía extraña. Eleanor estaba afuera del estudio cuando escuchó su voz. Hablaba en un tono bajo, pero urgente. Ha habido un gran avance. La voz de Theo sonó escéptica. ¿Un gran avance? Un nuevo procedimiento quirúrgico, explicó el doctor. Es altamente experimental, pero ha mostrado resultados prometedores en pacientes con condiciones como la tuya. Eleanor contuvo el aliento. ¿Cuáles son los riesgos?, preguntó Theo sin rodeos. Alta probabilidad de complicaciones. Solo un puñado de personas se han sometido, pero Theo, esta es una posibilidad real. Si funciona, podrías vivir. Los dedos de Eleanor se apretaron contra el marco de la puerta. ¿Vivir? No, eso no debía pasar. Se había casado con Theo porque sabía que sus días estaban contados. Si vivía, su plan cuidadosamente construido se vendría abajo frente a sus ojos. A la mañana siguiente, Eleanor encontró a Theo en su estudio, mirando el horizonte de la ciudad a través de las ventanas. Las ventanas iban del piso al techo. Su silla de ruedas estaba a un lado, pero él estaba de pie, apoyándose en el borde de su escritorio. Eleanor vaciló en la puerta antes de hablar. El doctor Whitmore dice que hay una posibilidad. Theo exhaló bruscamente. Pequeña, pero una posibilidad al fin. Giró la cabeza ligeramente, estudiándola con esa mirada aguda y calculadora. ¿Y qué piensas? Eleanor forzó una expresión neutral. Creo que es tu decisión. Theo soltó una risa baja, sacudiendo la cabeza. Eso no es lo que te pregunté. Eleanor no respondió. No quería que él se sometiera al procedimiento, pero decirlo en voz alta sería demasiado honesto. El silencio se alargó entre ellos hasta que Theo habló de nuevo. Voy a hacerlo. El estómago de Eleanor se retorció. Victoria reaccionó exactamente como ella esperaba, con sorpresa y preocupación. Esto es una locura, dijo Victoria, con la voz tensa por la emoción. ¿Por qué correr ese riesgo? ¿Y si no sobrevives a la cirugía? Henry agregó con seriedad. Theo, esto no se trata solo de ti, está la empresa, la finca. Precisamente,
lo interrumpió Theo con calma, y la última vez que revisé, un hombre muerto no puede dirigir un negocio. Eleanor no dijo nada. Debería haberse sentido aliviada. Debería haber actuado como una esposa comprensiva, complacida de que su esposo eligiera luchar por su vida. Pero todo lo que sentía era inquietud. Si Theo vivía, ¿qué significaba eso para ella? La noche antes de la cirugía, Eleanor se sentó junto a su cama, mirando la luz parpadeante de la chimenea proyectar sombras en su rostro. Parecía más fuerte que cuando se conocieron. Menos como un hombre moribundo. Más como el multimillonario despiadado que una vez fue. Theo abrió los ojos. No puedo dormir. Tú tampoco, respondió Eleanor. Theo sonrió levemente. Toque justo. Por un largo momento, se quedaron en silencio. Lo no dicho flotaba entre ellos, volviendo la tensión cada vez más densa. Y entonces, Theo la rompió. Si sobrevivo a esto, dijo con la voz más suave de lo habitual, ¿qué harás? Eleanor se puso rígida. Podía mentir. Podía decirle que nada cambiaría, que permanecería a su lado como su esposa devota. Pero en lugar de eso, susurró. Me iré. Theo no se inmutó. No lo creo. El corazón de Eleanor empezó a latir más rápido. No puedes decidir eso. No, Theo estuvo de acuerdo, pero agregó, te conozco, y sé que no te irás tan fácilmente. Eleanor abrió la boca para responder, pero él ya había cerrado los ojos. La conversación terminó. El día de la cirugía llegó, trayendo consigo una fuerte tensión que se instaló en Lancaster Manor, como una nube de tormenta. Eleanor se quedó fuera del hospital, con los brazos cruzados, mirando la lluvia golpear las ventanas de vidrio. Esto debería haber sido el final. Pero en cambio, fue un comienzo. Pasaron horas. La cirugía duró más de lo esperado. Los médicos entraban y salían, hablando en tonos tranquilos y serios. Finalmente, apareció el doctor. La cirugía fue un éxito, anunció el doctor. Whitmore, Theo va a lograrlo. Eleanor contuvo la respiración. Había pasado meses preparándose para su muerte, para el día en que heredaría su riqueza y se alejaría de ese matrimonio frío y sin amor. Pero ahora estaba casada con un hombre que ya no se estaba muriendo. Sintió el peso de su presencia antes de verlo. Se giró lentamente y vio a Theo de pie en el pasillo, apoyado en un bastón, pero muy vivo. Su tez, que antes era pálida, había recuperado algo de color, y aunque parecía agotado, sus ojos penetrantes se clavaron en los de ella con una expresión difícil de leer. Decepcionado, dijo él en voz tranquila, pero el significado detrás de sus palabras la atravesó. Eleanor forzó una sonrisa. Por supuesto que no soy tu esposa, no. Theo la estudió durante un largo momento, antes de que sus labios se curvaran en una lenta sonrisa de complicidad. Sí, murmuró, lo eres. Eleanor se dio la vuelta, pero aún podía sentir sus ojos sobre ella, como si pudiera ver a través de su máscara cuidadosamente construida. Se había casado con un multimillonario moribundo, ahora él ya no se estaba muriendo, y por primera. Desde que empezó este matrimonio, Eleanor no estaba segura de quién realmente había ganado este juego. Theo Lancaster ya no era el frágil moribundo con el que Eleanor se había casado, su recuperación fue nada menos que milagrosa. Donde antes estaba confinado a una silla de ruedas, ahora caminaba con propósito, pronto dejó de usar el bastón. Su rostro, que antes estaba pálido y demacrado, recuperó su presencia dominante y aguda, y con su fuerza, vino algo más, poder, control, una nueva intensidad peligrosa. Eleanor se había preparado para el dolor de la viudez, para heredar una vasta fortuna y alejarse del nombre Lancaster para siempre. Pero ahora estaba atrapada en un matrimonio que ya no entendía. Theo regresó a su imperio como un rey reclamando su trono, las reuniones de la junta se reanudaron, los inversionistas que una vez esperaban su desaparición, ahora luchaban por alinearse con él. El mundo observaba como el multimillonario que había. Después de estar al borde de la muerte, resurgió de las cenizas más fuerte que antes. Carro Eleanor se sintió como un peón en un juego que nunca se dio cuenta que estaba jugando. Porque Theo la estaba mirando más que nunca. Su mirada ya no estaba cansada o resignada, ahora era calculadora, como si estuviera midiendo y probándola. Una noche, mientras cenaban juntos en la gran propiedad de Lancaster, Eleanor finalmente rompió el silencio. No me has preguntado por qué me quedé.
Theo tomó un lento sorbo de su vino y sus labios se curvaron en una sonrisa difícil de leer. ¿Te irías si yo hubiera muerto? El agarre de Elanar en su tenedor se apretó. No lo sé, admitió. Theo se recostó, estudiándola. Esperabas que muriera. La voz de Theo era suave, sin ira, solo una tranquila e inquietante diversión. Pero ahora que estoy aquí, ¿qué pasa después? Ella sostuvo su mirada, negándose a dejar que viera su inquietud. Eso depende de ti, ¿no? Theo sonrió, pero había algo peligroso detrás de esa sonrisa. De hecho, Elanar siempre había tenido curiosidad por saber por qué Theo la había elegido. Había estado preparada por una razón lógica. Tal vez él había querido una esposa sin complicaciones, alguien que no luchara por el control de su empresa, alguien que simplemente esperara a que muriera, pero nunca había imaginado que había algo más profundo. Una noche, incapaz de deshacerse de su inquietud, Elanar entró en el estudio de Theo. La habitación estaba impecablemente organizada, con estanterías de madera oscura llenas de libros caros. El olor a papel viejo flotaba en el aire. Había estado ahí antes, siempre bajo la atenta mirada de Theo, pero esa noche él no estaba en casa. Sus dedos trazaron el escritorio, deteniéndose en un cajón cerrado con llave. Vaciló. Entonces, sin pensarlo mucho, tomó una horquilla, la deslizó en la cerradura y giró. Un suave clic y el cajón se abrió. Dentro, entre archivos y documentos cuidadosamente ordenados, había un viejo sobre descolorido. El corazón de Elanar latía con fuerza mientras desdoblaba la carta amarillenta. Su respiración se cortó cuando leyó la primera línea: a mi hijo, Theodore. Sus ojos recorrieron las palabras. Su pulso se volvió inestable y luego se detuvo. Decía: hay algo que deberías saber sobre Eleanor Gray. Su madre, Margaret Gray, una vez fue el amor de mi vida. La habitación pareció inclinarse. Elanar se agarró del escritorio para estabilizarse. Su madre amaba profundamente a Margaret, pero cuando tuve que elegir entre el legado de mi familia y mi corazón, elegí el apellido Lancaster. Me casé con otra persona, la dejé atrás. Un zumbido agudo llenó los oídos de Elanar. Sus manos temblaban mientras seguía leyendo. Estaba embarazada. No lo supe hasta años después. Para entonces, era demasiado tarde. Ella sufrió. Elanar sufrió. Y todo por mi culpa. Los pulmones de Elanar olvidaron cómo respirar. Yo no esperaba perdón, pero si hay algo de lo que me arrepiento en mi vida, es de haberlos abandonado. El dolor que les causé. Al final, escrito con la letra de Theo, había una nota final. Encontré a su padre. Encontré a Elanar. Elanar dejó caer la carta como si la hubiera quemado. Esto no fue una coincidencia. Este matrimonio, su matrimonio con Theo, no fue solo un negocio frío, un arreglo, fue algo planeado. Theo la había elegido por el pasado de sus padres, por lo que su padre le había hecho a su madre, por una deuda que nunca podría pagar. Elanar sintió que el suelo debajo de ella se desvanecía. La carta se burlaba de ella desde el escritorio. Había pensado que entendía. Theo Lancaster había pensado que era un multimillonario calculador que se casó con ella por conveniencia, pero ahora se dio cuenta de que nunca lo había conocido realmente. La puerta crujió. Se dio la vuelta. Theo estaba en la puerta. Su expresión era tranquila, serena, pero sus ojos contaban una historia diferente. La encontraste. Su voz era tranquila. El pulso de Elanar rugió en sus oídos. Entonces, es verdad. Theo no lo negó. Dio un paso adelante lentamente. Su mirada nunca dejó la de ella. Me casé contigo por una razón, Elanar, pero no era la que pensabas. Su respiración se volvió entrecortada. ¿Querías arreglar lo que hizo tu padre? Theo exhaló, frotándose la mandíbula. Quería entender. Elanar soltó una risa amarga. Entender exactamente cómo se siente manipular a alguien para un matrimonio basado en un secreto que ni siquiera conoce. Theo la estudió durante un largo momento. Nunca te mentí. Elanar quería gritar. Quería arrojarle la carta y exigir respuestas, pero no lo hizo, porque en el fondo sabía que la verdad era aún más complicada que esa carta. Theo Lancaster no era solo un multimillonario de corazón frío buscando redención, ni solo un hombre de negocios despiadado jugando un juego calculado. La había elegido no solo por su pasado, sino por quién era ella, y Elanar no estaba segura de si lo odiaba por eso o si, por primera vez desde que había entrado en este matrimonio, estaba empezando a entenderlo también. Elanar había tomado una decisión, había pasado días, semanas tratando de darle sentido a todo.
Pero solo había una conclusión: necesitaba dejar el contrato que una vez la había unido a Theo. Ya no importaba, ella ya no quería su dinero, ni ser parte de este juego retorcido de culpa, legado y obligaciones. Así que una noche, mientras Theo estaba sentado en su estudio revisando documentos bajo el tenue resplandor de la lámpara de su escritorio, Elanar entró. Él no levantó la vista al principio, mientras hojeaba las páginas frente a él. «Me has estado evitando». Elanar exhaló bruscamente. «Tenemos que hablar». Theo dejó finalmente su pluma y levantó la mirada. Sus ojos seguían siendo agudos y calculadores, como siempre, pero había algo más, algo que no le había dejado ver antes. «¿Encontraste la carta?» No era una pregunta. Elanar enderezó los hombros. «Sí». Theo se reclinó en su silla, esperando. Elanar tragó saliva. Esto era todo. «El contrato que firmamos ya no importa. No quiero tu dinero, Theo. No quiero nada de eso». Silencio. Luego, los labios de Theo se curvaron en una lenta sonrisa de complicidad. «¿Crees que puedes simplemente alejarte?» Las uñas de Elanar se clavaron en su palma. «En sus palmas puedo, y lo haré». Theo se puso de pie. Había recuperado completamente su fuerza. Ya no era el hombre moribundo con el que una vez se había casado. Se movió hacia ella con pasos deliberados y medidos, hasta que estuvo lo suficientemente cerca para que ella pudiera sentir el calor de su presencia. «¿Crees que te dejaré ir?», murmuró, inclinando la cabeza. Este matrimonio era una mentira. La expresión de Theo se oscureció, pero su voz permaneció tranquila. «¿Te casaste conmigo por la culpa de tu padre?» Elanar vaciló, pero solo por un momento. «No, por mí». Theo la estudió por un largo momento antes de decir, muy deliberadamente: «¿Eso es lo que crees?». Elanar apretó la mandíbula. «Eso es lo que sé». Theo exhaló, pasó una mano por su cabello y, de repente, dejó escapar una risa tranquila. El corazón de Eleanor latía con fuerza. «¿Qué es tan gracioso?», espetó. La sonrisa de Theo se desvaneció cuando se acercó aún más. «¿De verdad crees que te dejaría ir, Elanar, después de todo lo que...?» Ella lo fulminó con la mirada. «No eres mi dueño». «No», admitió Theo. «Pero eres mío, lo quieras o no». El pulso de Eleanor rugió en sus oídos. Debería haberlo odiado por decir eso. Debería haberse dado la vuelta y marcharse, pero por primera vez no estaba segura de si quería hacerlo. Los días que siguieron fueron una guerra, aunque ninguno de los dos lo reconoció. Elanar se quedó en la finca de Lancaster, aunque se decía a sí misma que era solo temporal. Había empacado sus maletas, incluso se había parado junto a la puerta, lista para irse, pero algo la había retenido. Theo no intentó detenerla, no con palabras, pero la observó. Cada mirada robada a través de la mesa del comedor, cada momento en que sus manos casi se rozaron, cada vez que él encontraba alguna excusa para estar cerca de ella, para desafiarla, para recordarle que, fuera lo que fuera entre ellos, no había terminado. Una noche, Elanar se encontró incapaz de dormir. Entró en la biblioteca esperando estar sola, solo para encontrar a Theo ya allí. Estaba sentado en uno de los sillones, bebiendo un vaso de whisky, mirando las llamas parpadear en la chimenea. No se giró cuando ella entró, pero sabía que la había sentido. «Nunca te fuiste», murmuró. Elanar se cruzó de brazos. «Tal vez todavía no he descubierto la mejor manera de escapar». Theo se rió entre dientes, dejando su vaso. «Sigues diciéndote a ti misma». Ella frunció el ceño. «¿Estás disfrutando esto? ¿No es así?». Finalmente, se giró para mirarla. «¿Disfrutando lo que este juego de poder? Manteniéndome aquí, haciéndome cuestionar todo». La mirada de Theo se oscureció, y cuando habló, su voz era más tranquila, pero más pesada. «No estoy jugando juegos, Elanar». Algo en la forma en que lo dijo hizo que se le retorciera el estómago. Esperaba que Theo Lancaster fuera frío y despiadado, como cuando se conocieron. No esperaba que la mirara así, como si fuera lo único en el mundo que importaba. Los dedos de Eleanor temblaron a sus costados. Necesitaba irse, tenía que irse, pero en cambio, se acercó, y él también. El fuego crepitó entre ellos, pero no era tan caliente como la tensión en el aire. Theo estudió su rostro, su expresión ilegible. Entonces, finalmente, habló. «Te elegí por...». «Mi padre admitió los errores que cometió». Elanar tragó saliva. Ya lo sabía, pero Theo continuó. «Te mantuve por mí».
La respiración de Elanar se entrecortó. Theo, ¿crees que este matrimonio fue solo una transacción? Dijo, con la voz más áspera ahora. Y tal vez al principio. Elanar se acercó a él, y luego sus dedos rozaron su muñeca, enviando un escalofrío a través de su piel, pero eso ya no era lo que era. Debería haberse apartado, pero no lo hizo, Theo murmuró, su pulgar trazando pequeños círculos contra su piel. Eres lo único que me hace sentir viva. Su garganta se secó, ahora podía verlo, la honestidad cruda en sus ojos, la vulnerabilidad que nunca había mostrado antes. Theo Lancaster había pasado toda su vida controlando todo, pero en este momento ya no tenía el control, ninguno de los dos lo tenía. Los labios de Elanar se separaron, pero no tenía palabras porque, por primera vez desde que empezó este matrimonio, el dinero, el poder y la venganza ya no importaban, por primera vez, todo era real. Elanar estaba de pie junto a la ventana de su habitación, mirando los terrenos de la propiedad de Lancaster. El sol de la mañana bañaba los jardines con un resplandor dorado y, por primera vez desde que había llegado a esa casa, se dio cuenta de algo aterrador. No estaba atrapada allí, podía irse, ya no había nada que la atara, sin contrato, sin necesidad de dinero, había conseguido todo lo que pensaba que quería. Pero la idea de alejarse de Theo le dolía más de lo que estaba dispuesta a admitir. Podía escuchar su voz desde el pasillo, hablando con alguien por teléfono, con un tono profundo y autoritario. El hombre que una vez estuvo al borde de la muerte, ahora estaba completamente vivo de nuevo, y de alguna manera, ella también lo estaba, pero si se quedaba, no sería porque no tuviera otra opción, sería porque lo amaba. Esa realización la invadió. Elanar sentía el peso de la decisión, algo que no estaba lista para llevar. Apretó los puños, obligándose a considerar la otra opción, podía irse, empezar de nuevo, encontrar la libertad, pero la idea de una vida sin Theo la dejaba vacía, y Eleanor Green nunca había tenido miedo de nada más que del vacío. La decisión debería haber sido solo suya, pero el destino tenía otros planes. Mientras Elanar bajaba por la gran escalera, Victoria Hall la estaba esperando. La mujer que una vez había sido la prometida de Theo estaba vestida con un elegante abrigo negro, sus agudos ojos azules llenos de determinación. No perteneces aquí, dijo Victoria sin rodeos. Elanar suspiró. ¿De verdad estamos haciendo esto? Victoria dio un paso más cerca. Theo fue mío antes que tú, y será mío de nuevo. Elanar levantó una ceja. Eso es interesante, porque no lo veo corriendo de vuelta hacia ti. Los labios de Victoria se curvaron en una sonrisa burlona. Él no tiene que hacerlo, te irás por tu cuenta. Elanar inclinó la cabeza. ¿Y por qué haría eso? Porque no eres como nosotros, dijo Victoria suavemente. No perteneces a este mundo, no eras nada antes de Theo, y no serás nada después de él. La sangre de Elanar se heló durante el momento. Parte de su vida, Elanar había creído que el peso de su pasado definía su valor, pero ahora, ya no iba a dejar que la subestimaran más. Levantó la barbilla y dio un paso adelante hasta quedar a solo unos centímetros de Victoria. Estás equivocada, dijo en voz baja, puede que no haya nacido en este mundo, pero eso no significa que no pertenezca a él. Victoria se rió. Entonces, pruébalo, aléjate, si realmente amas a Theo, déjalo ir, déjalo estar con alguien que pueda darle la vida que se merece. El pecho de Elanar se apretó, pero justo en ese momento, una voz familiar las interrumpió. Estás terriblemente segura de lo que merezco, Victoria. Las dos mujeres se giraron. Theo estaba parado al pie de la escalera, su expresión era difícil de leer, pero sus ojos estaban fijos en Elanar. Creo que puedo decidir eso por mí mismo, añadió. El rostro de Victoria palideció. Theo, vete a casa, dijo con calma. Por un momento, Victoria vaciló, luego asintió y se giró para caminar hacia la puerta, con sus tacones haciendo ruido en el suelo de mármol mientras las grandes puertas se cerraban detrás de ella. Theo se giró hacia Elanar. Y todo lo demás se desvaneció. Theo cruzó el espacio entre ellos en pocos pasos lentos, deteniéndose lo suficientemente cerca para que Elanar pudiera sentir el calor de su presencia. ¿Ibas a irte?, murmuró. Elanar tragó saliva. Pensé en ello. La mirada de Theo buscó la de ella, y ella respiró profundamente, y luego me di cuenta de algo. Theo esperó. Elanar levantó la barbilla, finalmente dejando que la verdad saliera de sus labios. No me quedé por dinero, admitió. Ni por un contrato, ni siquiera por culpa. Theo exhaló bruscamente. Entonces, ¿por qué? Porque te amo.
Las palabras se sintieron como una rendición y una victoria al mismo tiempo. Por un momento, Theo solo la miró, como si tratara de memorizar la forma en que se veía en ese instante. Luego, lentamente, con cuidado, extendió la mano y le tocó la cara, su toque suavemente doloroso. No tienes idea de cuánto tiempo he esperado para oírte decir eso, murmuró. Eleanor contuvo la respiración cuando su pulgar rozó su mejilla. ¿Y qué pasa ahora? Los labios de Theo se curvaron en una pequeña sonrisa, casi aliviada. Ahora, hizo una pausa, empezamos de nuevo, sin contratos, sin expectativas, solo nosotros. Eleanor vaciló. ¿Y si me desenamoro de ti? Theo sonrió. Entonces tendré que asegurarme de que nunca lo hagas, se rió suavemente. ¿De verdad crees que puedes quedarte conmigo para siempre? Su expresión se suavizó. No, no para siempre. Eleanor inclinó los labios hacia un susurro de los de ella. Solo necesito que te quedes hoy. Eleanor sonrió. Entonces supongo que me quedaré. Y cuando Theo finalmente cerró la distancia entre ellos, presionando sus labios contra los de ella, Eleanor se dio cuenta de que no había perdido este juego. Había ganado lo único que realmente importaba, el amor. Entonces, la historia de Eleanor y Theo no era una de contratos o conveniencia, era una de redención, destino y un amor inesperado que ninguno de los dos había planeado. Ella había entrado en este matrimonio por dinero, esperando nada más que una transacción fría, pero al final, ella había encontrado algo mucho más valioso, un amor que la desafió, la cambió y la hizo creer en algo real. Theo había pasado su vida controlando todo, calculando cada movimiento, pero con Eleanor había encontrado la única cosa que nunca podría controlar, su propio corazón. Su historia de amor no era perfecta, era desordenada, complicada, construida sobre secretos y errores. Pero al final, Arrow Real, y a veces eso es todo lo que importa. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides darle me gusta, compartir y suscribirte a Soul Story Stories para más historias de amor, resiliencia y los giros inesperados del destino, porque a veces, las historias más hermosas son las que nunca vemos venir.